Aquí estamos en FGN Studios en Madrid, en este lugar espectacular en el que vamos a tener entrevistas muy profundas en un momento que es igualmente profundo para Venezuela. Y el primero de nuestros entrevistados de esta semana es Antonio Ledesma. ¿Cómo está, alcalde? En pie de lucha siempre, mucho, y ahora con más optimismo que nunca de lo que va a pasar en Venezuela para bien. Lo sé. ¿Sabes qué? He notado que hay como un coqueteo, y de hecho aparece en esta semana un artículo en El País, un coqueteo del chavismo hablando con María Corina. ¿En qué sentido? En que ella va por algunas zonas que eran bastiones del chavismo, del régimen, y las ha tomado en el sentido que ha habido concentraciones espectaculares portuguesas, por ejemplo, en Trujillo, un autobús lleno de personas quienes iban a una marcha, a una concentración paralela, la saludaban desde el autobús. Y hay también algunos guiños, pero esto no es desde ahora, quizás desde el 2021 en Barinas fueron las primeras señales, después en las primarias hay zonas que se supone eran chavistas en las que hubo un voto masivo en primaria. Entonces, este desarrollo quizás de un comportamiento del chavismo hablando, ¿cómo lo ve y en qué cree que puede derivar? Eso se puede entender porque es el país unido en la tragedia, porque gente que votó por el chavismo ahora tiene, por ejemplo, a sus hijos también fuera del hogar, esa disrupción que ha habido de la familia venezolana. Es un pueblo unido en la tragedia porque los que votaron por Chávez o por Maduro también comen, también necesitan agua potable, también acusan los rigores de la crisis de los servicios, de ese ciudadano que votó por Chávez o que votó por Maduro, pero que cuando quiere comunicarse con sus hijos que están en el exilio no pueden porque no hay luz y no cargaron la pila del celular. Están unidos en la tragedia porque también cuando se meten la mano al bolsillo y se sacan unos bolívares, y se preguntan, bueno, ¿y dónde está el Bolívar fuerte que prometió el comandante galáctico? Pero además de estar unidos por la tragedia, están unidos por la esperanza. Exacto. Porque lo que está prometiendo María Corina y al mismo tiempo el mundo que ha enarbolado también esas banderas son la reconciliación. Y la reconciliación es un término muy sublime porque nos arropa a todos. El reencuentro tiene que ver con quienes votaron por Chávez o quienes se han venido oponiendo a Chávez o Maduro en estos últimos 25 años. Y en tercer lugar, es una campaña muy particular porque ya no es la lucha entre la mitad de un país con la oposición y la otra mitad con el gobierno, con el régimen, como vale la pena caracterizarlo. Es ahora un pueblo prácticamente unido que repudia a Maduro, que lo condena y que sale a las calles, ya no con una bandera de un partido, sino con el tricolor nacional y al mismo tiempo auspiciando una campaña que promete reivindicar al pueblo de Venezuela y sobre todo hacer posible el reencuentro de todos los venezolanos. Alcalde, hay ahora un planteamiento. ¿Cuáles son las amenazas que usted identificaría? Las amenazas que están presentes en tan pocos días previos a esta elección. Los grandes retos de estas semanas previas al 28. Bueno, superar obstáculos, porque esta campaña también es muy particular en ese sentido. Es una carrera para superar obstáculos. La inhabilitación de María Corina, luego el sobrevenido bloqueo a la opción de la doctora Corina Lloris, y todos los obstáculos que le ponen a María Corina Machado, entiéndase un árbol que cortan, cometiendo un crimen ecológico para que se tranque la carretera que conduce al Guárico con Apure, las alcabalas, donde pretenden intimidar a una mujer que si algo ha demostrado es coraje, pero fíjate que se le devuelve esa política de hostigamiento, se les devuelve, porque a las muchachas que venden empanadas en un sector de Venezuela llamado Corozopando, en vez de intimidarlas, lo que hicieron fue poner a esas muchachas a decir, ahora es que voy a hacer más empanadas, y la gente, en una forma de poner de manifiesto su solidaridad, comenzaron a comprarle más y más empanadas. Y además,
puso el nombre de Venezuela a sonar a nivel internacional. Pagar una página en el New York Times debe costar $500.000, $1.000.000, creo. Bueno, estas muchachas fueron noticias en las páginas del New York Times. En la medida en que se van haciendo estos obstáculos, se van colocando obstáculos, la gente se resuelve a votar. ¿Qué le queda al régimen? Un fraude que es continuado, porque recuerda que este es un fraude continuado y combinado. Sí. No es el típico No fraude. ocurre el día, no ocurre el día de la elección. No es el zarpazo que te quitan unos votos, te adulteran un acta el día de las elecciones, sino que viene de manera continuada. ¿Por qué? Bueno, están, por ejemplo, las resoluciones sobrevenidas, como este truco de querer Para obligar los testigos. a que los testigos estén en la misma mesa de votación, voten en la misma mesa de votación. Y solo allí puedan ser testigos. Exactamente. Y es combinado porque no es solo el fraude que se desarrolla desde lo que yo llamo la casa del truco, que es el CNE, sino que es la combinación del Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Si tú metes un amparo cuestionando la decisión irregular del Consejo Supremo Electoral, bueno, te limpian o pretenden limpiar esa maniobra, ese ardid electoral en el Tribunal Supremo de Justicia. O que el CNE, por ejemplo, no sesione todo este tiempo y que de alguna manera el simulacro que hubo este pasado fin de semana sea con la participación solo técnica limitada de la plataforma unitaria, ¿no? Pero nada de eso va a impedir que se ponga de manifiesto la verdad, porque tú puedes esconder este celular, por ejemplo, tú lo puedes meter por aquí y lo escondes, ¿no? Y puedes agarrar un bojotipo y te lo metes en el bolsillo y pretendes esconderlo, pero esconder una ventaja de más de 3,5 millones, 4,5 millones de votos. Es demasiado difícil. Es demasiado difícil. Pero sabe que Edmundo González ha dicho que él sí ha recibido amenazas. Esas amenazas contra ellos, amenazas a su humanidad, digamos, a lo que ellos representan. ¿Ustedes las ven como un problema en este momento, como algo que Maduro sí estaría dispuesto a hacer o no se atrevería? Maduro es capaz de cualquier cosa porque él representa una tiranía arbitraria, como lo ha definido el presidente Felipe González, y así como fueron capaces de inhabilitar de esta manera tan repugnante a María Corina Machado y son capaces de meter presos a muchachitos que simplemente están soñando con poder conocer lo que es la democracia y la libertad, tienen al comando de campaña refugiado en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas. Esta es una cosa realmente creo que no se ve, que un comando de campaña tenga que trabajar como asilado o que los jefes de la operación de los comanditos, como Henry Alviari o Dinor Hernández, estén secuestrados en el helicoide. Las amenazas contra el mundo es también la deriva de un régimen acostumbrado a intimidar, a hostigar. Es como se vio en el concierto que se hizo el pasado domingo en Madrid, y donde los muchachos que han incrementado los carcelazos, como Jesús Alemán o Víctor Navarro, narraban que no es solo el problema de ellos, son más de 16.000 venezolanos que han sido detenidos. Y 8.000 de esos torturados, de hecho. Torturados, pero la gente cree que no, ya los liberaron. No, hay todavía casi 300 presos entre rejas, en Ramo Verde, en La Pica, en El Rodeo. Y ha sido una en el prioridad para Helicoide. María Corina. Recuerdo que después de la primaria ella lo primero que hizo fue reunirse con familiares de Sí, presos y políticos. siempre ha hablado de la libertad de los presos políticos, de la reconciliación de la familia, pero lo que iba, buena parte de esos que fueron detenidos, de esos 16.000 detenidos, ahora están también como presos, porque no pueden salir del país. O no pueden hablar. Porque están sometidos a un régimen de presentación absurdo, Exacto. que tienen que ir toda la semana, donde los que defienden a esas víctimas preguntan, bueno, ¿dónde está el expediente? No lo podemos mostrar. Pero ¿cuáles son las pruebas en el expediente? Bueno, ninguna, pero están presos, ¿por qué? ¿Por qué los citan? Porque nos da la gana, simplemente. No, y la sincronía de 300 presos en calabozos, pero además un país en una cárcel mucho más grande. Porque Incluso quienes estamos en el extranjero, estamos en otra cárcel al no poder regresar. Y quienes están dentro, tener miedo a quedarse. Es decir, es una cárcel para todo aquel que haya nacido allí claro, o que viva allí. Es un campo de concentración adaptado al siglo XXI. Porque el territorio de Venezuela lo han convertido en una gigantesca cárcel. Pero, Allí alcalde, no hay Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica. ¿usted ve a Maduro proclive a una transición? Es que la transición va a ser posible porque es el pueblo el que está resuelto
a producir ese giro, ese cambio. Ya no depende de la voluntad de Esto Maduro. no depende de la voluntad de Maduro. A él no le va a quedar otra alternativa que hacer posible esa transición pacífica, porque ya bastantes cicatrices tiene en su conciencia, con la cantidad de torturados, con la cantidad de venezolanos que han muerto, de la responsabilidad que tiene en este deslave humano, porque este es uno de los hechos más dolorosos de un país desgarrado. Somos dos Venezuela, una allá en el territorio nacional y los que estamos afuera. Estamos hablando de una diáspora de más de 8 millones de seres humanos. Y para que la gente que nos está viendo y escuchando que tenga una idea, el número de la diáspora de Venezuela es mucho mayor que el número de la población de más de 140 países del mundo. Tú buscas la población de Noruega. Bueno, 2 veces Noruega. 2 veces Noruega. Sí, ahí estuvimos y se lo decíamos frente a la audiencia del Oslo Freedom Forum. Y esta es responsabilidad de este régimen. Y ya no es solo que son responsables de que mataron a Vallenilla, o que mataron a Óscar Pérez, o que provocaron la muerte del general Baduel, o provocaron la muerte de Omar Lander, y para ustedes contar, es que también son responsables de la cantidad de mujeres que han muerto porque no pudieron hacerse la quimioterapia para superar un cáncer de mama, o de la cantidad de enfermos renales que no tienen cómo hacerse el tratamiento, de la cantidad de niños que han muerto en el Hospital J. M. de los Ríos porque no pudieron hacerse oportunamente la operación para asumir un nuevo órgano. Eso es responsabilidad de este régimen, porque así como se robaron el dinero que se había destinado para mejorar el sistema eléctrico, para instalar termoeléctricas, mejorar las turbinas del Guri, también se robaron el dinero destinado a equipar los hospitales, a poder garantizar el suministro de estos medicamentos, como por ejemplo los seropositivos. Esa es una carga que tiene Maduro en su conciencia. Ahora le va a poner otra carga más, provocando una tragedia. Por eso el llamado que hice recientemente a los militares de Venezuela es que... Eso le iba a preguntar, ¿qué está esperando de los militares? Bueno, que tengan allí en su conciencia, en su memoria, en el alma, donde se almacenan tantas reflexiones y turbulencias, lo que dijo una vez Simón Bolívar, que tantas veces fue manoseado ese estribillo por Hugo Chávez: maldito el soldado que dirige sus fusiles, sus armas para disparar contra el pueblo. Y el pueblo de Venezuela no está pidiendo que los militares den un golpe de Estado, ni que hagan algo, ni que protagonicen un sainet tan ridículo como ese de Bolivia. Nosotros lo que queremos, los venezolanos, es resolver esto por la vía electoral. Por eso la gente está resuelta a votar. Más de 80%, 90% de los venezolanos vamos a votar. Y ya no es mitad y mitad, como ocurría en el 2012 o en el 2013. La mitad con Capriles, la mitad con Chávez, la mitad con Capriles, la mitad con Maduro. No, es ahora más del 80% de los venezolanos, incluidos, como lo acabamos de analizar, de mujeres y hombres que antes votaban por el chavismo, pero que ahora están resueltos a votar por Edmundo González Urrutia y respaldar la alternativa de María Corina. Y esto no significa que va a desaparecer el PSUV, no. Aquí, la diferencia de un gobierno de transición dirigido por Edmundo González y donde va a tener una impronta significativa el liderazgo de María Corina Machado, es que se va a restablecer, 1, el Estado de Derecho; 2, habrá seguridad jurídica; vamos a poder respirar paz, tranquilidad; va a haber tolerancia para el que defiende ideas contrarias a las nuestras; va a haber pluralismo, o sea, un abanico de alternativas, y allí tiene un papel importante el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, ¿cómo podría tener más futuro el PSV? ¿Con la lápida de Maduro encima o librándose de esa casta corrompida, de esa élite que ha defraudado a toda esta gente que respaldó las ideas de Chávez? Porque aquí no vamos a condenar para toda la vida a quienes en el pasado votaron por Chávez o por Maduro. Tenían su derecho y compraron esa proposición, y a lo mejor van a seguir defendiendo esas banderas, pero en un terreno democrático donde ellos pudieran también cosechar victorias, porque si el mundo lo hace mal, si un gobierno presidido por María Corina lo hace mal, que estoy seguro que no va a ser así. No pensemos en eso. No, está bien, pero esa es yo no quiero que regrese. Pero es que la magia de los gobiernos, la magia de los gobiernos democráticos. Claro, es la alternancia, obvio. Es la alternancia. Obvio. Bueno, me quedo con esa frase, alcalde. Le agradezco muchísimo que haya acompañado a este equipo.